hacer un pequeño estudio, un pequeño repaso de algunos versículos. Este es el pasaje, Hebreos 12, 1 a 3, donde encontramos esa idea, ¿no? Y es un pasaje que siempre me impacta. O sea, es uno de esos versículos que tiene tantas cosas. Entonces vamos a empezar. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansan ni se desanimen. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una tendencia de desanimarme. Yo tengo una enfermedad que me afecta, que me hace más cansado de lo debido. Entonces es una lucha diaria, ¿no?, con el cansancio. Entonces esas palabras, ¿no?, de lo que tengo que hacer, ¿no?, es meditar en el ejemplo de Jesús. Todo lo que Él hizo, cómo Él se entregó totalmente a las personas con amor, a pesar de su reacción, a pesar de que le criticaron, le atacaron, a pesar de que le juzgaron, le mataron. Él siempre seguía firme, con los ojos puestos en Dios. Y eso es el ejemplo que Él nos da. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de ver a hombres y tenemos que ver a Dios. Dios quiere hacer grandes cosas con la iglesia aquí. Dios quiere trabajar en nosotros, en nuestras vidas. Él quiere utilizarnos para llegar a más y más personas, para poder compartir el mensaje en otras ciudades. O sea, todavía hay mucho para hacer. Y Dios quiere. Él tiene el deseo y Él tiene el poder. Él tiene la capacidad. Pero nosotros, tan fácil es, ¿no?, bajar la mirada y empezar a ver los problemas, empezar a ver las personas y dejar de ver a Dios. Y eso es lo que tenemos que mantener nuestra mirada firmemente puesta en Él. Fijemos nuestra mirada en Jesús. En la iglesia en Nashville este año, ellos tienen, ya habíamos decidido eso, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Nashville, vimos que ellos tenían esta escritura, 1 Corintios 2:2, como su escritura principal del año. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Pablo hablando con la iglesia en Corinto acerca de cómo él sentía cuando él llegó a ellos, ¿no? Que él vino con esa idea, ese sentir de no saber nada, ¿no?, de no basarse en la filosofía que él había aprendido, de no basarse en la sabiduría humana, sino de depender totalmente de Cristo. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender, ¿no?, a vivir mirando a Jesucristo, mirando su ejemplo, mirando qué es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y ese trabajo que queremos hacer es mantener los ojos puestos en Él. Y últimamente, los últimos, ya bastante meses, ¿no?, hemos predicado el Sermón del Monte, el mensaje principal de Jesús, ¿no?, el
mensaje más largo de Jesús en la Biblia, donde vemos tantas cosas. Y bueno, de eso vamos a hablar el domingo. Pero hemos estado viendo, ¿no?, la enseñanza de él, cuán retante es, cuán difícil de aplicar es. Y pensar que para mí el Sermón del Monte es una explicación de la vida de Cristo. Él no está compartiendo algo que él no estaba viviendo. Él estaba hablando de cómo él vivía, su práctica, su forma de ser, y invitando personas a hacer lo mismo, a imitar su ejemplo. Estoy convencido de eso. Entonces tenemos que pensar así. Poner en práctica, como cantamos hace poco, ¿no? Aplicar las cosas que hemos aprendido a nuestras vidas diarias. No importa cuánto sabes, no importa cuántas veces vienes a la iglesia, lo que importa es cómo vives, cómo estás viviendo estas enseñanzas en tu vida cotidiana. Y otro pasaje que también es tan importante, que están repasando mucho allá en Nashville en este momento, es ese pasaje tan conocido de Hechos 2, ¿no? Donde realmente, o sea, no era una iglesia perfecta, no hay iglesias perfectas. Si piensas que hay otras iglesias perfectas, estás equivocado, ¿no? O sea, yo he visto y he estado en muchas iglesias en muchos países y he conocido muchos líderes de muchos países. Y todos tienen problemas. Todos tienen dificultades. Eso es así. Pero lo que vemos aquí es como una foto de cómo era la iglesia en el principio. Para animarnos a imitar su ejemplo. Para ver cuáles eran las cosas prácticas que ellos hacían, ¿no?, para vivir esas enseñanzas de Cristo. Entonces, versículo 42 de Hechos 2. Las cuales se mantenían fieles, o sea, las personas que fueron bautizadas, ¿no?, se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Claro, para nosotros es la Biblia. Ahí tenemos las enseñanzas de los apóstoles. Tenemos que imitar su ejemplo de mantenernos fieles a las escrituras. No basarnos en el pensar de hombres, sino en lo que dice la Biblia. Eso siempre es lo que tenemos que hacer. Tenemos que pensar bíblicamente. Segundo, en el mutuo compañerismo. O sea, había una confraternidad, una conexión los unos con los otros impactante. Y queremos tener lo mismo. Pero eso requiere algo de nosotros. Requiere sacrificio de tiempo. Requiere que vengas, requiere que hagas citas con personas para verse fuera de la iglesia, para animarse y orar juntos. Así, eso es todo parte de ese proceso. Y tercero, en el compartimiento del pan, y la mayoría de los estudiosos bíblicos piensan que aquí en este contexto está hablando de la comunión, de tomar la comunión juntos como iglesia, que eso para ellos era muy importante. Y también en las oraciones. Me animó mucho que hoy oramos varias veces. No sé si eso era algo especial de hoy o algo que estaban haciendo. Pero una de las cosas que vi en Nashville, que la verdad no había visto eso mucho, es parar el servicio y decir, vamos a orar. Y vamos a juntarnos con 2 o 3 personas ahí donde estás sentado y vamos a orar. Y bueno, yo quiero imponer eso aquí. Yo quiero que hagamos eso. Entonces, no sé qué hora es, como vamos con tiempo. 4:45. Algo de tiempo tengo. Entonces, vamos a tomar 5 minutos. Entonces, con 2 o 3 personas alrededor, no tienes que levantarse y ir a un lugar lejos. Ahí mismo donde estás, agarran a algunas personas y vamos a pasar 5 minutos orando, y yo al final voy a orar juntos para volver a terminar la clase. ¿Ok? Oremos. De cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Amén. Esto también es un versículo tan importante para nosotros de tener como una visión de cómo la iglesia puede ser y buscar en esas 4 cosas iniciales, buscar hacer esas cosas para ver los resultados que vemos al final del pasaje. Entonces, con eso, el año pasado establecimos 3 metas, ¿no? Amén, así es. Entonces, primero, de tener todos los miembros de la iglesia involucrados. Claro, yo tengo aquí la lista de los miembros. Y todos están agrupados en charlas. Pero eso no era la meta. La meta es involucrados. Amén. Amén. No, porque en los grupos pequeños podemos conocernos más, podemos practicar la confesión, podemos conocer nuestras necesidades y ayudarnos mutuamente. La charla es muy importante. Entonces, la segunda cosa, todos involucrados en la misión. Eso. O sea, la misión de Cristo es predicar el Evangelio a todo el mundo, empezando en tu barrio, empezando en tu escuela, empezando en tu negocio, empezando donde estés. Y es algo que quizás hemos perdido algo de ese fervor que tuvimos cuando recién nos hicimos discípulos. Y queremos volver a tener ese fervor para la misión, esa pasión de llegar a otros, de compartir con otros. Porque lo que tenemos es de mucho valor, Así es. ¿no? Entonces, es algo que debemos querer compartir con los demás porque es de mucho valor lo que Dios nos ha hecho. Y la última, todos ofrendando a Dios. Que no sé si es por la situación económica de los últimos años, pero las ofrendas sí han bajado, ¿no? Y realmente si queremos hacer las cosas que queremos hacer, necesitamos apoyo económico. Y no siempre podemos confiar que los hermanos de los Estados Unidos van a seguir ayudando, no siempre. Puede pasar cosas, ¿no? Donde es muy difícil que, no hay garantía que el imperio gringo va a durar para siempre. ¿Me explico? Entonces, tenemos que también preocuparnos nosotros de hacer el trabajo aquí en Ecuador. Amén. Entonces, esas 3 metas. Y lo que quiero hacer en las próximas semanas es trabajar en esas 3 cosas, tratando de profundizar bíblicamente en desarrollar nuestras convicciones sobre esas 3 cosas, para ayudarnos a crecer espiritualmente. Eso es lo que queremos hacer.